La mayoría de las personas padecen de no saber decir lo que piensan y ven. Dicen que no hay nada más difícil que definir en palabras una espiral. Es necesario, dicen, dibujar en el aire con la mano y sin literatura el gesto ascendente y ordenadamente enrollado con el que aquella figura abstracta de los muelles se manifiesta a nuestros ojos. Pero siempre que nos acordemos de que decir es renovar, podremos definir sin dificultad una espiral. Es un círculo que sube sin llegar nunca a acabarse. Sé muy bien que la mayor parte de la gente no se atrevería a definirla así, porque supone que definir es decir lo que los otros quieren que se diga, y no lo que es preciso decir para definir. Lo diré de otro modo. Una espiral es un círculo virtual que se desdobla subiendo sin nunca realizarse por completo. Pero no, la definición sigue siendo abstracta. Buscaré lo concreto y todo podrá verse. Una espiral es una serpiente sin serpiente enroscada verticalmente en torno a nada. Toda la literatura consiste en un esfuerzo para hacer real la vida. Como todos saben, incluso cuando actúan sin saber, la vida es absolutamente irreal en su realidad directa. Los campos, las ciudades, las ideas son cosas absolutamente ficticias, hijas de nuestra compleja sensación de nosotros mismos. Son intransmisibles todas las impresiones salvo si las hacemos literarias. Los niños son muy literarios porque dicen tal como sienten y no tal como debe sentir quien siente según otra persona. Oí una vez a un niño que decía, queriendo decir que estaba a punto de llorar, no tengo ganas de llorar, que es lo que diría un adulto, es decir, un estúpido, sino tengo ganas de lágrimas. Y esta frase, absolutamente literaria, hasta el punto de que resultaría afectada en un poeta célebre, si pudiera llegar a decirla, explica resueltamente la presencia caliente de las lágrimas saltando de los párpados conscientes de la amargura líquida. Tengo ganas de lágrimas. Aquel chiquillo supo definir bien su espiral. Decir, saber existir a través de la voz escrita y de la imagen intelectual. Todo esto es lo que en la vida vale. Hola, ¿cómo están? Me decidí por leer algunos fragmentos del libro de Desasosiego de Fernando Pessoa, de cuyo autor ya tengo otro video de sus poemas. Y con este libro fue que yo lo descubrí, fue como me atrapó su forma de pensar, de ver la vida, su filosofía y sobre todo la manera en que se expresa mediante la escritura. Voy a estar leyendo algunos fragmentos en soft spoken. Y el día de hoy me preparé una tisana de frambuesa de frutos rojos. Espero que disfruten el video, que se relajen y muchas gracias por acompañarme. Nací en un tiempo en que la mayoría de los jóvenes había perdido la creencia en Dios por la misma razón por la que sus mayores la habían tenido, sin saber por qué. Y entonces, como el espíritu humano tiende naturalmente a criticar porque siente y no porque piensa, la mayoría de los jóvenes escogió a la humanidad como sucedáneo de Dios. Pertenezco, sin embargo, a aquel género de hombres que están al margen de aquello a lo que pertenecen, no viendo solo la multitud de la que son parte, sino también los grandes espacios que hay al lado.
Por eso ni abandoné a Dios tan ampliamente como ellos, ni acepté nunca la humanidad. Consideré que Dios, siendo improbable, podría existir, pudiendo por lo tanto deber ser adorado, pero que la humanidad, siendo una mera idea biológica y no significando más que la especie animal humana, no era más digna de adoración que cualquier otra especie animal. Este culto a la humanidad, con sus ritos de libertad e igualdad, me pareció siempre una revivificación de los cultos antiguos, donde los animales eran como dioses o los dioses tenían cabezas de animales. Así, no sabiendo creer en Dios y no pudiendo creer en una suma de animales, me quedé como otros de la orla de las gentes en aquella distancia de todo a lo que comúnmente se llama la decadencia. La decadencia es la pérdida total de la inconsciencia, porque la inconsciencia es el fundamento de la vida. El corazón, si pudiera pensar, se pararía. A quien como yo, así viviendo, no saber tener vida, ¿qué le queda sino, como a mis escasos pares, la renuncia por modo y la contemplación por destino? No sabiendo lo que es la vida religiosa, ni pudiendo saberlo porque no se tiene fe con la razón, no pudiendo tener fe en la abstracción del hombre, ni sabiendo siquiera qué hacer de ella ante nosotros, nos quedaba como motivo de tener alma la contemplación estética de la vida. Y así, ajenos a la solemnidad de todos los mundos, indiferentes a lo divino y menospreciadores de lo humano, nos entregamos fútilmente a la sensación sin propósito, cultivada en un epicureísmo sutilizado, como conviene a nuestros nervios cerebrales. Tengo que escoger lo que detesto, o el sueño que mi inteligencia odia, o la acción que a mi sensibilidad repugna, o la acción para la que no nací, o el sueño para el que no ha nacido nadie. Resulta que como detesto a ambos, no escojo ninguno, pero como alguna vez tengo que soñar o actuar, mezclo una cosa con la otra. Pedí tan poco a la vida y ese mismo poco la vida me lo negó. Un haz de parte del sol, un campo próximo, un poco de sosiego con un poco de pan, el no pesarme mucho el saber que existo, el no exigir nada de los otros ni ellos nada de mí. Esto mismo me fue negado, como quien niega la limosna no por falta de buena alma, sino por tener que desabrocharse la chaqueta. Escribo, triste, en mi cuarto tranquilo, solo como siempre yo he estado, solo como siempre estaré. Y pienso si mi voz, aparentemente tan poca cosa, no encarna la sustancia de millares de voces, el hambre de decirse de millares de vidas, la paciencia de millones de almas sometidas como la mía al destino cotidiano, al sueño inútil, a la esperanza sin vestigios. En estos momentos mi corazón late más alto por mi conciencia de él.
Vivo más porque vivo mayor. Y así soy, fútil y sensible, capaz de impulsos violentos y absorbentes, malos y buenos, nobles y viles, pero nunca de un sentimiento que subsista, nunca de una emoción que prolongue y entre hasta la sustancia del alma. Todo en mí es tendencia para hacer a continuación otra cosa, una impaciencia del alma consigo misma, como un niño inoportuno, un desasosiego siempre creciente y siempre igual. Todo me interesa y nada me cautiva. Atiendo a todo siempre soñando. Fijo los mínimos gestos faciales de aquel con quien hablo. Recojo las entonaciones milimétricas de cada palabra proferida. Pero al oírlo no lo escucho, estoy pensando en otra cosa. Y lo que menos retengo de la conversación es la noción de lo que en ella se dijo, por mi parte o por parte de aquel con quien hable. Así muchas veces repito a alguien lo que ya le había repetido, le pregunto de nuevo por aquello a lo que ya me había respondido. Envidio, pero no sé si envidio a aquellos de quienes puedo escribirse una biografía o que pueden escribir la suya propia. En estas impresiones sin texto ni deseo de nexo, narro indiferentemente mi autobiografía sin acontecimientos, mi historia de vida sin vida. Son mis confesiones, y si en ellas nada digo, es porque nada tengo que decir. ¿Qué puede tener alguien que confesar? ¿Qué puede tener alguien que confesar que valga o sirva para algo? Lo que nos sucedió, o sucedió a todos o solo a nosotros. En un caso no significa nada nuevo, y en el otro no puede comprenderse. Si escribo lo que siento es porque así disminuyo la fiebre de sentir. Lo que confieso carece de importancia, pues no hay nada que tenga importancia. Hago paisajes con lo que siento, hago vacaciones de las sensaciones. Nos volvemos esfinges, aunque falsas, hasta el punto de no saber ya quiénes somos, porque por lo demás nosotros lo que somos es esfinges falsas y no sabemos lo que realmente somos. El único modo de estar de acuerdo con la vida consiste en estar en desacuerdo con nosotros mismos. Lo absurdo es lo divino. Establecer teorías pensándolas paciente y honestamente, solo para después actuar contra ellas, actuar y justificar nuestras acciones con teorías que las condenan, trazar un camino en la vida y acto seguido actuar en contra de seguir ese camino, tener todos los gestos y todas las actitudes de algo que ni somos ni pretendemos ser tomados como siéndolo. Comprar libros para no leerlos, ir a conciertos para no oír la música ni ver a los otros asistentes, dar largos paseos por estar harto de andar e ir a pasar unos días al campo solo porque detestamos el campo. La literatura, que es el arte casado con el pensamiento
y la realización sin la mancha de la realidad, se me antoja el fin hacia el que debería tender todo esfuerzo humano, si fuera verdaderamente humano y no una superfluidad del animal. Creo que decir una cosa significa conservarle la virtud y despojarla del terror. Los campos son más verdes con el decirlos que en su verdor. Las flores, si se describen con frases que las definan en el aire de la imaginación, tendrán colores de una permanencia que la vida celular no permite. Moverse es vivir, decirse es sobrevivir. No hay nada de real en la vida que no lo sea porque fue bien descrito. Pero decir que hace un buen día es difícil y hasta un buen día al final acaba por pasar. Tenemos por eso que conservar el buen día en una memoria florida y duradera, y así constelar de nuevas flores o de nuevos astros los campos y los cielos de la exterioridad vacía y pasajera. Todo es lo que somos, y todo será para quienes nos sigan en la diversidad del tiempo conforme nosotros intensamente lo hayamos imaginado. Esto es, lo hayamos con la imaginación metida en el cuerpo, verdaderamente sido. Un hálito de música o de sueño, algo que haga casi sentir, algo que haga no pensar. De repente, como si un destino médico me hubiera operado de una ceguera antigua con grandes resultados súbitos, levanto la cabeza desde mi vida anónima hacia el conocimiento claro de cómo existo, y veo que todo cuanto he hecho, todo cuanto he pensado, todo cuanto he sido, es una especie de engaño y de locura. Me maravillo de lo que conseguí no ver, extraño cuánto fui y que ahora veo que al final no soy. Hay un cansancio de la inteligencia abstracta. Hay un cansancio de la inteligencia abstracta. Es el más horrible de los cansancios. No pesa... A ver, no. 43. No pesa como el cansancio del cuerpo, ni siquiera como el cansancio del conocimiento y de la emoción. Es un peso de la conciencia del mundo, un no poder respirar con el alma. Para comprender me destruí. Comprender es olvidarse de amar. No conozco nada más al mismo tiempo falso y significativo que aquel dicho de Leonardo da Vinci:
de que no se puede amar o odiar a una cosa sino después de haberla comprendido. La soledad me desola, la compañía me oprime, la presencia de otra persona me desorienta los pensamientos. Sueño su presencia con una distracción especial que toda mi atención analítica no consigue definir. El aislamiento me talló a su imagen y semejanza. La presencia de otra persona, basta una sola persona, me retrasa de inmediato el pensamiento. Y mientras que en el hombre normal el contacto con los otros es un estímulo para la expresión y para la palabra, en mí ese contacto es un contraestímulo, si es que esa palabra compuesta es viable en el marco del lenguaje. Soy capaz, a solas conmigo mismo, de idear innumerables dichos, respuestas rápidas a lo que nadie preguntó, fulguraciones de una sociabilidad inteligente con ninguna persona. Pero todo eso se me desvanece si estoy ante un otro físico. Pierdo la inteligencia, dejo de poder hablar y al cabo de unos cuartos de hora solo siento sueño. Sí, hablar con la gente me da ganas de dormir. Solo mis amigos espectrales e imaginados, solo mis conversaciones sucedidas en sueños tienen una verdadera realidad y una relevancia justa. Y en ellos el espíritu está presente como una imagen en el espejo. Me apesadumbra por otra parte la sola idea de ser forzado a un contacto con otro. Una simple invitación para cenar con un amigo me produce una angustia difícil de definir. La idea de una obligación social cualquiera, ir a un entierro, tratar con alguien de algo de la oficina, ir a esperar a la estación a una persona conocida o desconocida. Solo esa idea me perturba los pensamientos de todo un día. Y a veces empiezo a preocuparme desde la misma víspera y duermo mal. Y el caso real, cuando ha pasado, es absolutamente insignificante, no justifica nada. Y el caso se repite y yo no aprendo nunca a aprender. Toda la vida humana es un movimiento de la penumbra. Vivimos en medio de un crepúsculo de la conciencia, nunca seguros de lo que somos o de lo que creemos ser. En los mejores de nosotros habita la vanidad de alguna cosa y hay un error cuyo ángulo desconocemos. Somos algo que sucede en el entreacto de un espectáculo. A veces, a través de ciertas puertas, entrevemos lo que quizá no sea sino un decorado. Todo es confuso, como voces en la noche. Estas páginas en las que voy haciendo anotaciones con una claridad que para ellas perdura, las acabo de leer y me interrogo. ¿Qué es esto? ¿Para qué todo esto? ¿Quién soy yo cuando estoy sintiendo? ¿Qué es lo que muero cuando soy? Como alguien que desde una gran altura intenta distinguir las vidas del valle, así en mí mismo me contemplo desde una cima y soy con todo lo demás un paisaje indiferente y confuso. Lloro sobre mis páginas imperfectas, pero quienes vengan mañana, si las leen, sentirán más con mi llanto de lo que sentirían con la perfección. Si yo pudiera conseguirla, ¿por qué me privaría de llorar y por ello incluso de escribir? El que es perfecto no se manifiesta. El santo llora y es humano. Dios está callado. Por eso podemos amar al santo, pero no podemos amar a Dios.
La metafísica siempre me pareció una forma prolongada de locura latente. Si conociéramos la verdad, la veríamos. Todo lo demás es sistema y alrededores. Si lo pensamos bien, bástenos la incomprensibilidad del universo. Querer comprenderlo es ser menos que hombres, porque ser hombres es saber que no se comprende. Me traen la fe como un envoltorio cerrado en una bandeja ajena. Quieren que lo acepte pero que no lo abra. Me traen la ciencia como un cuchillo en un plato con el que he de abrir las hojas de un libro de páginas en blanco. Me traen la duda como polvo dentro de una caja. Pero ¿para qué me traen la caja si no contiene más que polvo? A falta de saber, escribo y uso los grandes términos de la verdad conforme a las exigencias de la emoción. Si la emoción es clara y fatal, hablo naturalmente de los dioses y así la encuadro con una conciencia del mundo múltiple. Si la emoción es profunda, hablo naturalmente de Dios y así la engasto en una conciencia una. Si la emoción es un pensamiento, hablo naturalmente del destino y así la apoyo en la pared. ¿Dónde está Dios, aunque no exista? Quiero rezar y llorar, arrepentirme de crímenes que no cometí, gozar por ser perdonado como una caricia no propiamente maternal, un regazo para llorar, pero un regazo enorme, sin forma, espacioso como una noche de verano, y sin embargo próximo, caliente, femenino, junto a un hogar cualquiera. Poder llorar allí cosas incomprensables. Poder llorar ahí cosas impensables, fracasos que ni sé cuáles son, ternuras por cosas inexistentes y grandes dudas erizadas de no sé qué futuro. Traes un escándalo, chiqui. Traes un escándalo, mi amor. Qué bárbaro contigo, ¿eh? Los niños son muy literarios, porque dicen tal como sienten y no tal como... No, mi amor. Guarda silencio, Coti. Guarda silencio. Chicotito. No, mi amor.